Vamos a hablar hoy acerca de el bautismo en agua. Este tema es bastante sencillo. De hecho, a este tema se enseña prácticamente en los módulos de doctrina básica. Generalmente en las primeras módulos se enseña, porque como es algo que literalmente se tiene que practicar cuando uno viene a Jesucristo, entonces se enseña, es lo primero que se enseña, ¿verdad? Es una de las primeras clases que nosotros tenemos. Pero como la clase se llama aplicación básica, quisiera hacer algunas referencias bastante generales acerca de del bautismo en agua. Por ejemplo, ¿para quién es el bautismo en agua? La respuesta es que para todo aquel que cree, el que se arrepienta y el que reciba a Jesucristo. Es decir, el bautismo en agua es una administración que solamente se le puede dar a personas que se convirtieron, que reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Antes de haber hecho eso, tuvo que haberse arrepentido, porque no se puede llegar a Jesucristo sin arrepentimiento. Uno puede hacer la confesión de fe, uno puede pasar el altar adelante, uno puede levantar la mano sin estar arrepentido, pero no se puede recibir a Jesucristo como Señor y Salvador sin arrepentimiento. Y esto tiene que ser una consecuencia de creer en Él. ¿Cuándo debe ser bautizada una persona? Bueno, esta es una pregunta bastante complicada, porque algunos dicen que uno tiene que ser bautizado cuando tenga 12 años, otros cuando ya tenga la mayoría de edad, pero realmente uno debe de ser bautizado inmediatamente después que recibió a Jesucristo. ¿Cuándo se recibe a Cristo? Bueno, cuando venga lo que vimos anteriormente, cuando venga la fe para creer, cuando uno crea, cuando uno se arrepienta y cuando uno realmente se rinda a Él. No hay una edad específica, es obvio que tiene que tener uno un entendimiento de qué es recibir a Jesucristo, y por ende va a tener entendimiento para ir a las aguas. Número 3, ¿quiénes bautizan? Este es otro punto muy importante, porque en algunos lugares se enseña que el único que puede bautizar es el pastor, la pastora o los que son ministros primarios, algún diácono, algún anciano, pero realmente la Biblia enseña que todo aquel que se le puede llamar discípulo tiene la habilidad y tiene la autoridad para poder bautizar a alguien. Generalmente en las iglesias siempre son personas de alto rango los que bautizan, pero nosotros miramos en la Biblia que la puerta para poder bautizar pues simplemente tenía que ser delegado por alguien y tenía que ser un discípulo. No hay un nombramiento de diácono para poder bautizar, no hay un nombramiento de anciano para poder bautizar. Es decir, no puede decir, si no sos anciano no puedes bautizar, si no sos diácono no puedes bautizar. Claro, algunos diáconos bautizaron, pero no era un nombramiento necesario para poder bautizar a alguien. Número 4, ¿en qué nombre se bautiza? Mire, esto es otro asunto muy complicado, porque en la Biblia, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se enseña que se debe bautizar en el nombre, así dice, cuando se bauticen, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Gálatas 3:25, en Hechos 10:48 y en Hechos 2:38 vemos que no se bautizó de esa manera, sino que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Es decir, que pareciera que las palabras mágicas, entre comillas, del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es como una regla a seguir, sino que el bautismo al cual se referían los apóstoles o los discípulos bautizando a alguien era una identificación del bautismo que no era de Juan, sino era de Jesucristo o de Jesús. Amén. Número 5, los beneficios del bautismo, bueno, son un montón, pero tal vez el más importante, bueno, todos son importantes, pero bueno, yo escribí uno que es: el cuerpo de pecado es destruido. Ok, estas son algunas dibujando un poco, digamos, algunas preguntas que son básicas, ¿verdad? En el bautismo. ¿Quién me puede bautizar? Yo puedo ser bautizado, y acabo de recibir al Señor, yo lo recibí hace muchos años. Es decir, si usted estuvo atento a las primeras 5 preguntas, ahí se disipan un montón de preguntas que puedan haber sido levantadas como un obstáculo para que nosotros no podamos ministrar el bautismo de agua a alguien.
beneficio número 1 del bautismo en agua es que dice Colosenses capítulo 2, aquí lo pusimos, Colosenses son los beneficios. Los beneficios. Claro que todo lo que Dios hace, lo hace pensando en un beneficio. Quitémosle beneficio y pongámosle propósito. Una de las cosas o de los propósitos que tiene, según dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, es que es una marca. Mire qué interesante esta frase de marca, porque cuando nosotros vemos en el antiguo pacto, la circuncisión era una señal de un pacto. De hecho, creo que Génesis capítulo 17 es donde el Señor le habla al siervo Abraham y le dice de la circuncisión. Pero interesante es que la circuncisión iba a ser una marca, mire, iba a ser una marca física que iba a mostrar que era pueblo de Dios. Es decir, que el hombre que estuviera circuncidado no tenía que decir nada, simplemente su cuerpo iba a delatar que era hebreo. Ahora, el bautismo en agua es similar, solo que cómo nosotros podemos entender que la marca del agua, cómo podemos entender esas marcas invisibles, como dice, creo que lo dice, bueno, no sé si lo dice el proverbio, pero dice que hay cosas que son misteriosas. 4 de ellas, dice, ¿cómo? Dice, la huella o la marca que deja el barco en el mar. La marca que deja la serpiente en la piedra, dice. O la marca que deja el ave cuando vuela. Es invisible, pero sí hay una marca, sí hay una seña. O sea, una persona que se bautiza en agua, ¿cuál será la marca? ¿Que esté mojado siempre? No, no es eso. O que se bautice en agua con añelina de color para que tenga un color. No es ese. La marca se le va a notar, se le va a dar color, se le va a ver en sus actitudes, en su vida. Esa va a ser la marca que pasó por las aguas. Más adelante vamos a ver qué significa pasar por las aguas, pero esa es la marca, dice, totalmente espiritual, como la Santa Cena, como el velo, como el diezmo. Son marcas. El que diezma está demostrando algo. El que participa de la Santa Cena es una marca, pero aunque se usa cosas, lo dijo el pastor el otro día, aunque se usa cosas terrenales o físicas, tiene repercusiones espirituales y celestiales. El bautismo de agua es lo mismo. Se usa algo físico y literal, pero su repercusión está a nivel espiritual y celestial. Pero la marca que uno puede notar en alguien que se bautizó es su manera de comportarse, su manera de vivir. Porque no solamente necesita levantar la mano para aceptar a Cristo, esa es una puerta, pero necesita seguir un proceso que lo vamos a ver más adelante. Beneficio número 2, Mateo 28, 19. Ahora, el beneficio número 2 en Mateo 28, 19 es que es un discípulo. Es decir que cuando tú te bautizas en agua, lo que estás mostrando es de que tienes a un maestro, estás siguiendo a alguien. Número 1. Y número 2, o sea, vamos a empezar. El segundo beneficio es que te haces un discípulo, ya público. Públicamente estás diciéndole a los estratos espirituales, a las esferas espirituales o a las dimensiones espirituales, como tú quieras mencionarlo, y le estás diciendo a los demás aquí abajo que eres un discípulo. Esto significa que tienes alguien que te está enseñando y que te sumerges en su enseñanza. Es decir, que cuando uno llega a las aguas y se sumerge, está diciendo: yo me estoy haciendo un seguidor de alguien y estoy diciendo con esta actitud que en su enseñanza me voy a sumergir. Me someto a su enseñanza. Porque usted sabe que bautismo, la inmersión, el entrar en el agua por completo, lo que hace es que todo nos rodea, el agua nos empapa por completo. Ese es un convencimiento de la enseñanza de nuestro maestro. Ahora, este es el beneficio número 3. Esto lo dice el libro de Juan
Juan capítulo 3, versículo 5, ¿es verdad? Ok, 5. Ok, déjeme explicarle aquí. Déjeme explicarle acá. Bueno, lo voy a escribir. Ok. Ok. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 3, tal vez alguien lo lee, por favor. ¿Alguien? Juan 3:3, ¿quién lo puede leer rápidamente? Así fuerte. Juan 3:3, lo más fuerte que pueda. Bendice, y respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, miren la diferencia. Miren lo que hace el bautismo. Primero, dice Juan, le dijo a Nicodemo, 3:3 de Juan: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y 2 versículos siguientes, que es este, dice no puede entrar en el reino, pero la condición de entrar es nacer del agua y del Espíritu. Es decir, que cuando uno viene a Cristo y levanta su mano y acepta al Señor, puede ver el reino de Dios, porque van a nacer de nuevo. Pero puede que no participe, solo lo mire. Es como uno dice, bueno, ¿por qué a todos Dios bendice? ¿Por qué a todos Dios levanta? ¿Por qué para acá? ¿No será que te falta sumergirte en el agua y sumergirte en el Espíritu? Para que puedas entrar y ser participante del reino de Dios. Entonces el beneficio número 3 es que necesitamos entrar para poder nosotros participar. Y eso únicamente lo conseguimos con el bautismo en agua. Ahora, interesante también es, porque es digno de hablarlo un poco, que en Marcos 16, vamos a ponerlo aquí. Marcos 16 dice, Marcos 16 dice que vayamos por el mundo y que prediquemos. Pero dice, y al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces la pregunta del millón es, ¿y si no se bautiza, no será salvo? Ahora les voy a explicar. Aquí hay un poquito de conflicto porque para empezar, este mismo versículo es claro al final. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere, dice, y omite el bautismo. O sea que el que se pierda o no se pierda, tiene mucho que ver en creer y no en bautizarse. Vamos a ponerlo de otra manera. Dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere, si quito esto de la ecuación, se pierde. Es decir, que la salvación no tiene nada que ver con las obras. Efesios capítulo 2 dice, Efesios 2:8 creo que dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces no puede consistir la salvación en alguien en una obra, porque Efesios dice que no es por obras. Porque mire, pues la señal del pacto de Abraham era la circuncisión. Es decir, el que se circuncidaran significaba que estaba dentro del pacto. Ahora, ¿cuál es la señal del nuevo pacto? ¿Qué elemento se usa para que el nuevo pacto se evidencie en una persona? ¿Qué elemento? Y este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué es? Es la sangre. Por su sangre somos salvos. Entonces la señal del pacto nuestro es la sangre, no el bautismo en agua. Por lo tanto,
El bautismo en agua no puede sostener que seamos o no seamos salvos. Ahora, otra cosa digna de considerar es que hay 7 salvaciones. Es decir, que nosotros debemos de entender, si usted me disculpa un momento. Aquí tengo yo, es que fíjese hermano que, espérenme, voy a tratar de hacer algo. Voy a tratar de hacer algo que, porque, no, fíjese hermano que no sé cómo hacer con esto. Bueno, por lo menos aquí, mire, usted mira, oh no, aquí están las 7 salvaciones. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 2:40. Sed salvos de esta perversa generación. Lucas 3:6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo. 1 Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella crezcáis para salvación. Es decir, no está hablando de la misma salvación. Nosotros todas las salvaciones la metemos en la salvación eterna, espiritual. Pero hay 7 salvaciones. Entonces, es otra cosa que tenemos que considerar al leer Marcos 16:16. ¿Estamos? Ok, beneficio número 4. Beneficio número 4. Limpia conciencia. ¿O no? Eso lo dice primera de Pedro. Primera de Pedro 3:21. Limpia conciencia. Ok, este es otro aspecto que también tenemos que analizar un poco, porque ¿cómo puede el agua limpiar una parte interna nuestra? De hecho, el bautismo de agua se le conoce como la primera administración al alma. Fíjate, al bautismo de agua se le conoce como la primera administración al alma. Pero ¿cómo el agua puede ministrar el alma? ¿Cómo te puede limpiar la conciencia? Pues, es decir, cuando vas a las aguas, vas lleno de pecado, todavía pensando en cosas que no debes, o tal vez sintiéndote muy mal por lo que hiciste. Tu conciencia mala, pero ya aceptaste a Cristo, pero tu conciencia mala, el Espíritu de Cristo te levantó, te resucitó, pero tu conciencia sigue como mala, como confundida, como torpe. Pero vas a las aguas y te limpia la conciencia. Ahora, esto es interesante porque ¿cómo puede un elemento agua limpiar una parte que no se ve? Y es que es fácil entender que el agua, eso lo vamos a ver más adelante, ahorita solamente son algunos así a grosso modo, pero el agua es una creación que es más antigua que el mismo hombre. Es decir, cuando el hombre fue creado, fueron creadas las montañas, cuando fue creado el sol, cuando crearon el planeta, la tierra y todo lo demás, el agua ya existía. Quiere decir que el elemento agua existió en un mundo inmaterial, intangible. El agua fue creada no para nosotros como lo creemos. Es que Dios creó el agua para que uno vaya a la playa y se broncee y se tire en las piscinas y para que uno se bañe con agua caliente. No, estás equivocado. El agua ha visto un montón de generaciones y de creaciones pasar. Pero como es un elemento que no es creado para la materia, para lo físico, tiene acceso a muchas dimensiones. Y eso lo vamos a ver más adelante. Beneficio número 5. Romanos 6:4. El beneficio número 5 está en Romanos capítulo 6, versículo 4. Y es morir. Ahora, fíjese que este es otro. Cada aspecto de los beneficios del bautismo en agua, tenemos que entenderlos. Algunos son más fáciles de entender que otros. Por ejemplo, el anterior de limpiar la conciencia, es decir, que el agua puede limpiarte. ¿Sabe cómo es?
usted agarra un poco de jabón y agarra un poco de agua y se va a lavar. Usted lo mira y hasta puede que le quede olorosa la mano. Pero hay otros elementos que usted puede usar para limpiar sus manos y la limpieza es más profunda. Llámese alcohol gel, llámese cualquier otro elemento químico que le limpia un poco más. Tal vez el agua y jabón le limpia un 90%, pero esos elementos químicos destruyen ciertas bacterias y la limpieza es un poco más. Lo que usan los doctores para desinfectar, ¿verdad? No va a tener usted que ellos agarran cualquier agua del chorro para inyectar. No, ellos están... Su nivel de uso es diferente. Es lo mismo con el agua. El agua por sí tiene la habilidad de entrar a cualquier dimensión y a cualquier parte de nuestro cuerpo y de nuestro ser. No solamente es para nuestro cuerpo físico, sino que también puede manifestar y tener contacto con nuestro espíritu y nuestra alma. Por eso Jesucristo dijo, pues no me quiero adelantar, pero Jesucristo dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero yo no veo que a ninguno le salga un poco de agua así de abajo, tal vez, ¿verdad? Pero no. ¿De qué estaba hablando? Y decía, y hablaba del espíritu que había de venir. Entonces el agua tiene acceso a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu. Porque no es un elemento creado como nosotros. En el mismo tiempo que nosotros fuimos creados, crearon al agua, ¿no? Dice Génesis, ahí lo dice, Génesis. ¿Qué decía? 1:2, que cuando estaba en la tierra desordenada y vacía, dice que el espíritu sobre la faz de las aguas se movía. Ok. El beneficio 5 es morir. Es una proclamación. Miren, para las personas que no les gusta lo profético, están pero mal. Yo tampoco soy de la idea de que todo es profético y todo es ¿cómo se llama? Vamos a hacer un acto profético. Pero fíjese que el bautismo de agua es eso. Es una declaración profética. Es como una proclama. Por eso le escribí aquí, mire, es una proclama. Que usted está muriendo. Que usted participa de la muerte. Es como un acto profético. Pero mire lo interesante. Dice, la inmersión equivale a la muerte, a la catástrofe del diluvio. Cuando se mete, digamos, usted mismo se puso en juicio y vio que era pecador y por eso se acercó a Cristo. Usted mismo, digámoslo así, usted mismo se quedó afuera del arca, pudiendo entrar al arca, se tira y dice, no, yo soy pecador, pero como vio Cristo que hacemos eso, entonces lo que hace es que agarra y mete la mano y te saca del agua y te mete al arca. Pero voluntariamente tenemos que considerar que somos pecadores. En el arca de Noé tenemos que entender que los metió a los que él quiso. Ahora nosotros podemos meternos entendiendo que somos dignos de estar afuera, porque por su misericordia, dice el libro de Lamentaciones, no hemos sido consumidos. Entonces la inmersión equivale a la muerte, a la catástrofe del diluvio, destruyendo todo lo pasado. Esa es una proclamación profética. Fíjense que yo sé que hay personas que creen que no hay profetas en este tiempo. Pero hermano, hay varios profetas. Se me viene, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿va? Es que ahorita ya no hay profetas, dicen. Bueno, entonces que me expliquen. Se me viene a la mente Ana, la profetisa, Lucas capítulo 2. Se me viene a la mente Ágabo, el que habló con Pablo y agarró un cinto. Dicen que eran profetas. Se me viene a la mente la familia de aquel hombre que tenía 4 hijas que profetizaban, eran profetisas, Hechos también, que era un evangelista. Y se me viene a la mente el apóstol Pablo cuando dijo, y él levantó a unos profetas. O sea que el que no cree en lo profético del Nuevo Testamento está peor que los hijos de la Llorona. Allá va, perdido. Entonces, eso es una declaración profética. Yo creo que es la primera profecía que uno que tiene contacto de uno mismo a las aguas, profetizando que hoy se queda aquí en el agua, como se quedaron los egipcios, naufragando por las aguas del juicio. Beneficio número 6.
Romanos 6:6. Romanos 6:6. Y este es inhabilita. Perdón. Lo hace a uno no hábil para el pecado. Y esto es cierto, hermanos. Fíjense que dice la Biblia que cuando uno participa del bautismo en agua, hay algo que sucede misteriosamente, que uno se vuelve torpe para pecar. Bueno, algunos de nosotros fuimos torpes en muchas cosas, pero no como para pecar, hermanos. Para pecar éramos buenos. Pero cuando venimos a Cristo nos volvimos más torpes de lo que éramos en todo lo que pudimos haber sido torpes. No lo podemos hacer. Y cuando uno se mete al agua, uno debe de entender que sale sin pecado, sin historia y sin pasado. Es decir, que sales como una persona nueva. Mira, hermano, es tan impresionante el bautismo en agua cuando se ministra de la manera correcta y cuando uno va a las aguas de una manera correcta, que incluso puedes olvidar el placer que te pudo haber dado lo malo. Yo no lo viví así, pero sí es posible. Porque yo cuando me bauticé en agua, ignoraba muchas cosas que ahora sé. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno sale sin los tres o con los tres sin pasado, sin historia y sin pecado. Ese es el bautismo en agua. Ahora, la pregunta es, pero ¿por qué razón hay tanto cambio, tanto beneficio? Pareciera ser que si esto realmente fuera verdadero, estaríamos todos nosotros en una dimensión diferente, ¿verdad? Estaríamos como nosotros diciendo, bueno, puchica, si todo esto hubiera pasado el día que me bauticé, ay Dios, ahorita tal vez tuviera 6 alas. Me confundirían con algún querubín. No, serafín sería. Pero no ha sido así. Ahora, ¿por qué razón el agua hace tanta cosa? Mire este versículo. Dice, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, lo que les decía. Pero lo interesante es la parte siguiente, que dice que proviene del agua y por el agua subsiste. Es decir, que pareciera ser que todo lo que su origen está en el agua. Fíjate qué tremendo. Todo lo que nosotros podemos ver como que nació de alguna manera. Y si usted no sé si sabe, pero hay algunas teorías científicas que creen de que la existencia del hombre o del animal o del ser vivo, provino del agua. Una micrita andaba en el agua, no sé ni si nadando, no sé, y de ahí se hizo otra micrita y de ahí sale a la playa con media colita y de ahí sale y deja la colita tirada. Y esas son teorías, pero mira qué interesante, porque viene del agua. Es decir que yo no sé cómo pudiera usted entender este versículo. Pero si aún tiene un poco de dudas, la Biblia dice en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 8: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y es bien curioso, porque de estas 2 de estas 3 cosas salieron del costado de Jesús. ¿Se acuerda usted? Entonces, cuando nosotros vemos el sacrificio de Jesús y que en su costado uno de los elementos es agua y el otro es sangre, nos llama la atención, porque la sangre, eso ya lo sabemos, la sangre es para borrar pecados, no para cubrir, borrar pecados, desaparecerlos. Pero para la suciedad que podamos nosotros tener, está el agua, como diciéndonos, cuando tú vienes a Cristo, Él te perdona y te borró tus pecados, pero lo sucio que eres
solamente con agua se te quita. Y lo podemos aplicar ahí, podemos estirar el hule hasta donde queramos, porque podemos aplicar el agua como la palabra, el agua como la enseñanza, el agua como la doctrina, el agua literal, el agua como espíritu. Pero el punto es que Dios permitió que se usara la palabra agua y relacionarla con limpieza y relacionarla con algo que sale de aquel que hizo todas las cosas, porque cuando todo fue hecho, según Colosenses, mientras que Él estaba haciendo todo, el Hijo estaba con Él. Ok. 582 veces aparece agua, literalmente la palabra agua, en el Antiguo Testamento. Cerca de 80 veces en el Nuevo Testamento, solo la palabra agua. La palabra mar, que es equivalente, aparece con más frecuencia 385 veces en hebreo, o sea, en el Antiguo Testamento, y 92 veces en el griego, es decir, en el Nuevo Testamento. Pero si usted une 385 y 92, las junta, se va a maravillar de las veces tan continuas que la palabra agua y mar es mencionada en la Biblia, por conociendo cuántos versículos tiene la Biblia. Es impresionante cómo usa el agua. La importancia del agua en la Biblia se ve en el Antiguo Testamento, porque este tema se encuentra en 1500 versículos y en 430 del Nuevo Testamento. La primera página en Génesis 1 y la última página de la Biblia ponen al agua como un elemento dominante. La protología, o quiere decir el principio, en la escatología también está, que es el final, concuerdan con que el agua es un asunto importante. El agua en el principio de la Biblia y al final, bueno, dejémoslo aquí. Cambio de dimensión. Ahora, algo importante es que es digno de considerar. Cada vez que Israel iba a cambiar de dimensión, cada vez que Israel, el pueblo de Dios, iba a cambiar a otra esfera, algo iba a cambiar en ellos, siempre está metido el agua. No como el fuego, no como otro elemento, siempre está el agua, siempre está metido para un cambio de dimensión. Por ejemplo, en el Salmo 139, 14, en el vientre se estuvo 9 meses en agua. Y cuando sale uno, primero tuvo que pasar por un tiempo en el agua. Mira qué interesante. Es algo que lo que pasa es que nos cuesta, creemos que es una casualidad o lo miramos desde el punto de vista muy científico, ¿va? No, lo que pasa es que ahí. Sí, pero que me expliquen el diluvio. Primera de Pedro 3:20. ¿Quién lee Primera de Pedro 3:20? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Ah, sí. Dice que por el agua se salvaron. Léelo. Fíjense que es interesante porque aquí Pedro dice que en el diluvio el agua no mató, sino dice el agua salvó. Interesante. Léelo. Sí, fuerte. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ya viste. Es decir, que aquí mencionan el diluvio, el agua, como salvadora. Y en Génesis lo mencionan como que ese elemento lo destruyó. Pero ambos cambiaron de dimensión, tanto los que se ahogaron como los que se salvaron. Los dos usaron el mismo elemento, unos para morir y otros para salvarse. Otro ejemplo, cuando sale Israel de Éxodo capítulo, no lo puse, pero Éxodo, cuando sale Israel de Egipto, pasaron por el mar, las aguas mataron a unos y salvaron a otros. Antes del ministerio, Éxodo 29:4, el Señor le dijo a Moisés que cuando los sacerdotes que fueran a ministrar, primero los bañaran con agua. ¿Eran chucos acaso? ¿Acaso los sacerdotes que Dios iba a levantar se mantenían mal aseados? No, aquí hay un misterio, hermano. O sea, aquí hay un misterio. Dice Mateo 3:13. Bueno, aquí creo que es cuando Jesús empezó el ministerio. Antes de que él empezara
a reprender demonios, a liberar y a sanar y a hacer todo lo que hizo en su obra salvadora, libertadora. Antes de hacerlo tuvo que pasar por las aguas, y es más, le dijo al profeta, es otro profeta, mire, es Juan el Bautista, le dijo al profeta, yo necesito que tú me bautices a mí. No, que no entendía el profeta Juan el Bautista, que lo que quiero es cambiar de dimensión, pues, lo que quiero es pasar por las aguas, porque las aguas tienen ese poder liberador, ese poder de limpieza, purificador. ¿Y por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice, está lleno de eso. En cada dimensión agua, en cada dimensión agua. Entonces, cuando una persona se mete a las aguas del bautismo, un cambio de dimensión tiene que suceder. Ok, las entradas del abismo, Job 38:30, están tapadas con agua. Y me faltaría más tiempo, pero podemos hablar cuando pasaron el Jordán, agua. También podemos hablar que cuando... ¿Cuál? El Mar Rojo, sí, ese fue el que hablamos ahorita. El Mar Rojo cuando pasaron, pero aquí puso unos ejemplos, miren. La lluvia, mi enseñanza, Josué 3:13, las aguas del Jordán se partieron. En Jueces capítulo 7, versículo 5, dice que le probaron a Gedeón quienes iban con ellos. Le dijo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré, le dice. Mire usted, las aguas, nada que llevarlos a que se peleen entre ellos, a ver cómo agarran la espada, mira quién es más cuadrado, mira que tiene más tiempo. No, a las aguas. O sea que el agua hay un misterio. En el agua hay un misterio. Bueno, sigamos adelante. Ahora, agua al comienzo de la creación, agua al entrar el pueblo de Dios en la tierra prometida, agua al comenzar Jesús su vida pública, agua al comenzar nuestra vida de cristianos, agua, espíritu y sangre, testigos en la tierra, porque hay otros testigos allá en el cielo. Ok. El secreto que había fuera de la carpa, mire, esta es otra cosa bien interesante, importante, porque cuando nosotros miramos, dice que cuando uno quería entrar al arca, perdón, al tabernáculo de reunión, se tenían que limpiar los pies. Y me gusta poner este ejemplo, porque cuando entraban los sacerdotes por el lugar santo, tenían que lavarse los pies con agua. Pero ¿cómo era el piso del lugar santo? Ahora mira esto, pues este ejemplo me gusta ponerlo porque también es una cosa interesante. El tabernáculo de reunión, ¿cuántos saben cómo era el tabernáculo de reunión? El tabernáculo de reunión era una carpa, no tenía piso, era en el desierto. Y el piso era arena, bien barrido tal vez, pero arena, tierra. Y miren, lo interesante es que cuando ellos iban a entrar al tabernáculo de reunión, al lugar santo, se tenían que limpiar los pies con agua. ¿Y qué cree? Adentro del tabernáculo de reunión también el piso era de tierra. Entonces, ¿cuál es la lógica de limpiarme los pies para entrar si cuando entro igual me voy a llenar de tierra? O sea, ¿cuál era el objetivo? No era que se mantuvieran sin tierra o que estuvieran los pies limpios, obviamente no. Era porque iban a cambiar de un lugar en donde la cobertura era diferente. Afuera del lugar santo estaba el atrio que no tenía techo. Ahí era diferente el mover, porque en el atrio lo que había era el altar de bronce primero y estaba la fuente de bronce. Pero adentro... bueno, y usted podía ver eso porque el sol le podía dar luz. Pero cuando usted entraba al lugar santo, se tenía que lavar los pies porque iba a entrar a un lugar diferente, a una dimensión diferente, en donde ya no era la luz del sol. Ahí la luz es anormal. Ahí ya había techo, ahí estaba una lámpara. Ahí era otro fluir, había otro ambiente totalmente diferente. Ahora, ¿qué secreto había dentro de la carpa cuando entraba y se quemaba el incienso? Ese es otro aspecto importante, porque usted sabe que el agua tiene ahora dicen que tiene más estados. Bueno, yo aprendí que habían 3 estados del agua. ¿Cuál es? Claro, sólido, líquido y gaseoso. Quedémonos con esos 3.
Pero investigue en internet y se va a sorprender que hay otros estados. Pero sólido, líquido y gaseoso. El agua. Ahora, qué interesante, porque en la Biblia se mencionan los 3 estados usándolos Dios. Por ejemplo, Job 38 está el estado sólido del agua tapando las entradas del abismo. Y miramos en el tabernáculo de reunión una nube, una espesa nube que bajaba. Es en estado gaseoso, agua. Siempre es agua en las dimensiones nuevas. Ahora, otra cosa importante es que el agua es un elemento, una creación multidimensional. Es decir, que nosotros estamos en esta dimensión, pero no podemos estar en la otra dimensión. ¿A qué dimensión me refiero? A la dimensión de los muertos, pues. Tal vez no sería la palabra correcta muertos, pero a la dimensión de los que no tienen cuerpo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Dice Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién? El rico, pero físicamente. No. Su cuerpo se quedó en la tierra. Su cuerpo ahí está en una tumba. Está hablando el alma del rico. Pero ¿cómo es que el alma reconoce el agua? ¿Cómo? Uno dice, no, esas son analogías. No, analogías no son. Bueno, esas son ejemplos. Bueno, y David dice: como el siervo brama por las corrientes de la, así clama por ti mi alma. O sea que el alma también tiene sed de agua, de un cambio. Yo necesito cambiar. Lo que David estaba diciendo es que: Señor, yo necesito agua, hermano, de veras. O sea, para cambiar de dimensión, porque estoy trabado en mi alma y necesito cambiar a otra dimensión. Igual que usted, no se haga. Ya lo vi. Como dicen en mi tierra, ya lo vi de. Entonces, el agua es una creación, un elemento multidimensional. Es decir, que se puede ver en diferentes dimensiones. No solamente se reconoce la nuestra, reconocen el agua los que no tienen cuerpo. Fíjate qué interesante, porque dice que algunos están en las cárceles adentro tapando por agua. Hay seres que se portaron mal y que los metieron en una dimensión que están rodeados por agua. Y por ejemplo, el pozo del abismo tiene agua de tapadera. Bueno, es un elemento, mire hermano, fascinante, misterioso el agua. ¿Cómo puede ser el agua en la cárcel tú? Y algo interesante es que el agua tiene, dejémoslo lo dimensional, naturalmente, físicamente, el agua tiene el poder de disolver cualquier cosa, incluso el acero. Lo deja usted en el agua y se lo come. Claro, va a tardar, pero se lo come. El agua desintegra todo. Es un poder, y ese, mira, tan simple, tan aguado, mire, y otra cosa, que el agua debería de ser un gas en su forma molecular. Es que, mire hermano, yo estoy fascinado con la Biblia, sinceramente. Pero el agua debería de ser un gas. ¿Cuántas moléculas de oxígeno tiene el agua? ¿Cuántas moléculas de hidrógeno tiene el agua? Investigue y se va a dar cuenta que el agua debería de ser un gas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es así? Bueno, ya me vieron bravo, entonces así ya no juego yo. Ahora, apliquemos lo que hemos aprendido hoy. La aplicación número 1, Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La aplicación número 1 es que el que se bautiza en agua, el que llega al bautismo en agua primero, tiene que morir. Es decir, no puede salir del agua. Puchica, casi me muero, estoy baleado, camino así, pero no me morí. No, tenés que morirte, porque es el sentido de bautizarte, morir. Por eso dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo
hemos sido bautizados en su muerte, no en su intento de muerte. Él murió, yo participo de su muerte. Por eso cuando uno, mire hermano, yo necesito sinceramente, bueno, eso sí que lo hablamos después. Número 2, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Número 2, primero, muerte. Quiere decir que el que se bautiza tiene que verse un cambio. Yo no estoy diciendo que cuando usted salga, hermano, salga con los ojos del hermano, al hermano Carlitos Cárdenas, ojos azul. Qué bonitos tus ojos, hermano. Me gustan tus ojos, fíjate, sinceramente. Perdón, hermano, pero yo así soy expresivo. La gente se confunde a veces, pero soy expresivo. Muy bonitos los ojos del hermano. Malaya, yo no estuve. Eso ya no está. Va, no me distraigas, por favor, no me distraigas. ¿Serán tus ojos así, mira? No puede alguien salir de las aguas medio moribundo. Tiene que haber un cambio. Número 2, diferentes. Tenemos nosotros que tener un cambio. Algo se tuvo que haber quedado en el agua. Recordemos que es un proceso, hermanos. Recordemos que el bautismo lo que hace que te corta todos los canales. O como decía Analí cuando recién vino, es que se fue el cable, dijiste, ¿va? Algo así nos sucede cuando vamos a las aguas, te cortan los cables, ¿va? Bueno, algunos pelaron cables y los tienen pelados todavía. Pero me refiero a que ya la señal del pecado y la señal del mundo ya no entra como antes. Ya no es igual. Se oye borroso, ¿va? Y aunque te quieran meter y quieras ver lo mismo, hacer lo mismo, ya no vas a poder. Porque ya te interrumpió la señal. Ya tiene que haber algo diferente. Y para terminar, pues si hemos sido reunidos con Él en una muerte como la de Él, así también seremos unidos con Él en una resurrección como la de Él. Me encanta la palabra resurrección, pero no es de esa de la que quiero hablarle. Hablo de la unidad. Quiere decir que una de las cosas que el bautismo en agua hace es que nos hace unidos. Una persona, o sea, son evidencias así, marcadas. Primero, muerte. Este cuate algo tiene diferente. Algo le pasó. Y otra cosa, buscas la unidad. Tal vez estás amargado con algún hermano, tuviste algún problema. Pero una de las cosas que el bautismo en agua hace, hermana, que me estás llamando, es la unidad. Es la unidad. Cuesta. Hay hermanos que son hermanos, ¿cómo se llaman aquellos hermanos puercoespín? Yo creo que yo soy un hermano puercoespín, fíjese, hermano. No sé. Ojalá que no. Pero uno no puede acercárseles porque lo puyan. Algo así como Saúl con la lanza, ¿va? Que Saúl a donde iba tenía la lanza y no se le podía acercar a uno porque de una vez, sacatío conejo. No te me acerques, ¿verdad? No puedes acercarte. No te me acerques. ¿Verdad? Ahí está. La parte más bonita. Esta es la parte más hermosa. La tarea. Bueno, antes de todo voy a orar y después hablamos de la tarea. Padre, te doy gracias por este momento, Señor. Gracias por darnos la enseñanza, por el placer que tenemos en escucharte, en aprender de ti.